Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en este vídeo vamos a seguir con mis planes para cada uno de los equipos de la NBA en la agencia libre y llega el turno de los Atlanta Hawks. Soy consciente de que últimamente os estoy bombardeando con estos vídeos, pero tengo al final una contrarreloj bastante complicada, dado que el 29 será el draft y me gustaría tenerlos a cabo todos para entonces, así que no os sorprenda que dentro de unos días empiece a sacar incluso dobles vídeos al día, uno por la mañana y uno por la tarde, si me da tiempo. Pero bueno, vamos a hablar ahora de los Hawks, un equipo que este año ha sido una sorpresa total. Yo esperaba, con los refuerzos que habían hecho al principio de la temporada, o bueno, en la agencia libre pasada, que fuera un equipo de playoffs, pero un equipo luchando por la octava, séptima posición, acabaron quedando quintos y acabaron llegando a las finales de conferencias. Un equipo que ha superado todas las expectativas y que asumo que aspirarán a ser mejores el año que viene y tienen un camino para hacerlo, que es básicamente su desarrollo interno. Pero bueno, vamos a ver qué pueden hacer con el draft, en la agencia libre y a la hora de renovar a sus jugadores para mantener como mínimo el núcleo actual e intentar mejorarlo un poco. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, voy a empezar. Los Hawks son uno de esos equipos que está en una situación similar a la de los Pelicans. No tienen margen salarial, podrían tenerlo si renunciaran completamente a los derechos de John Collins, pero eso no tiene ningún tipo de sentido, así que va a ser un equipo en esa situación de mantener a sus jugadores, renovar alguno, tener su excepción de mid-level y poco más, porque no hay tantos huecos disponibles en una plantilla. Ahora mismo son un equipo que, como decía, no tiene margen salarial, por lo tanto tiene la excepción de mid-level de 9,5 millones de dólares y la bianual de 3,7 millones de dólares, y obviamente podrían ofrecer la mínima del veterano a algún jugador. Tienen el pick 20 y el pick 48 de este draft. Creo que es bastante posible que como mínimo se plantee la posibilidad de mover esa elección número 20 por un jugador más veterano, pero yo he planteado diferentes opciones, he pensado mucho en ello y no se me ha ocurrido nada, básicamente porque los contratos que tienen ahora mismo en el equipo son complicados de mover. Tienen jugadores muy baratos y en contratos de rookie que no creo que tengan interés en mover realmente junto al pick 20 por otro jugador, y luego jugadores como Gallinari, que con sus 20 millones de dólares es un buen jugador, pero muchos equipos no van a querer pagarle ese dinero por un año más aparte del último año con una parte no garantizada, y en general es una situación complicada. No me sorprendería que hagan algún movimiento, pero yo no lo voy a plantear porque no he visto nada claro. Y en lo que respecta a sus agentes libres, tienen evidentemente a John Collins, que será agente libre restringido, tienen a Brandon Goodwin, que también será agente libre restringido, pero evidentemente va a cobrar bastante menos que John Collins, tienen a Tony Snell, a Lou Williams y a Solomon Hill, tres veteranos que han jugado bastante en la rotación este año, y luego tienen a dos jugadores en contrato de dos bandas, que son Skylar Mays y Nathan King. En breve os hablaré un poco de lo que haría yo con cada uno de estos jugadores, pero ahora vamos a ver un poco ¿qué tienen de bueno los Atlanta Hawks ahora mismo? ¿En qué necesitan mejorar? ¿Y qué jugadores tienen en plantilla? Las principales fortalezas de este equipo son, aparte del propio Trae Young, que este año en los playoffs ha demostrado que es una superestrella y un jugador con la capacidad de liderar a su equipo a la victoria, es un equipo que ha sido muy bueno en ataque en general. Trae Young es el principal artífice de todo esto, porque no solo es un muy buen jugador ofensivo a nivel individual, sino que también es un muy buen pasador, pero en general el talento ofensivo de este equipo es muy elevado y tiene muchísimo talento joven que se puede seguir desarrollando. Incluso si no hicieran nada el año que viene, los Hawks deberían ser mejores simplemente por el desarrollo de Trae Young, de Kevin Huerter, de DeAndre Hunter, de John Collins, de Cam Reddish. Hay muchísimos jugadores muy buenos en esta plantilla que todavía tienen años de desarrollo por delante. Y una fortaleza que tiene este equipo, sobre todo en comparación a la mayoría de equipos de la NBA, son los aleros, y es que es verdad que aún así les va a venir bien un alero suplente o mantener a alguno de sus jugadores cuyo contrato se termina, pero el hecho de tener, aparte de a John Collins y a Danilo Gallinari en las posiciones de la pivot, con lo que tiene muy copada esa posición, tener a DeAndre Hunter y Cam Reddish, con lo que uno de esos dos jugadores es un suplente y son dos muy buenos jugadores, sobre todo a nivel defensivo, y DeAndre Hunter especialmente a nivel ofensivo. Cam Reddish tiene el potencial de ser buenísimo, pero todavía tiene que trabajar en ello, pero al final tener tanta profundidad en el ala es algo que no todos los equipos tienen y es desde luego una ventaja de los Hawks. Y en lo que respecta a las debilidades, para empezar son un equipo malo a nivel defensivo, pese a los aleros buenos que tienen en defensa. John Collins ha mejorado bastante, pero hasta ahora no era tan bueno, pero se ha visto un desarrollo interesante en los playoffs. Danilo Gallinari no es un buen defensor, y luego Trae Young tiene las limitaciones que tiene, Bogdanovic es decente pero nada especial. En general es un equipo que tiene bastantes carencias a nivel defensivo. Sorprendentemente su tiro de tres no ha sido bueno. Trae Young tira con mucho volumen, pero no ha notado tan bien esta temporada. No me preocupa, todos sabemos que sigue siendo un tirador de élite, simplemente tira tiros complicados y desde muy lejos a veces, pero en general necesitan jugadores más capaces de meter sus triples en torno a Trae Young y necesitan banquillo. Es verdad que en la posición de ala están muy cubiertos, pero sobre todo en esa posición de base escolta necesitan más profundidad. Cuando se sienta Trae Young se nota mucho, lo cual es comprensible, pero deberían hacer lo posible por paliar esto un poco. En lo que respecta a los jugadores en plantilla, tienen un total de 10 sin contar a los jugadores que van a renovar, y esos son Danilo Gallinari, Clint Capela, Bogdanovic, Trae Young, DeAndre Hunter, Onyeka Okongwu, Chris Dunn, que tiene una opción del jugador de 5 millones de dólares y teniendo en cuenta que estuvo lesionado prácticamente toda la temporada, la va a tomar porque no va a conseguir más
más en agencia libre. Estoy seguro de que este año aspira a estar sano, intentará jugar lo mejor posible con el fin de conseguir su siguiente contrato. Y luego tienen a Cam Reddish, a Kevin Huerter y por último a Bruno Fernando. Y como decía, lo que más necesitan ahora mismo es un base suplente, incluso en general un base o escolta capaz de defender y de tirar de 3, una especie de eso de 3&D suplente capaz de jugar con y sin Trae Young. Necesitan también un alero suplente extra, pero esto ya es necesidad secundaria, es un tercer alero en caso de que se lesione alguno. Y sobre todo lo que más necesita este equipo es desarrollo interno. El talento está ahí, el potencial de ser un equipo buenísimo está ahí. Han avanzado mucho más de lo que se esperaba este año, pero pueden ser todavía mucho mejores. Y vamos a hablar entonces de los jugadores a los que yo renovaría y a los que no, y quiero empezar hablando precisamente de los jugadores en contrato de 2 bandas, y el primero es Nathan Knight, que es un jugador que sinceramente yo no conocía de nada hasta que de repente lo vi en un partido hacia el principio de la temporada, saliéndose básicamente, jugando un partidazo, pero en general ese no es él tampoco, pero sí que es un jugador grande, bastante móvil, capaz de tirar un poco de 3, un jugador muy completo, y me parece que los Hawks deberían mantenerlo en un contrato de 2 bandas, no tienen prisa por meterlo en un hueco de la plantilla, pero no creo que deban desprenderse de él porque no me sorprendería que acabe siendo mejor que Bruno Fernando, que ha sido bastante decepcionante en general, y acabe siendo un jugador que dentro de un año o dos forme parte de la rotación de los Atlanta Hawks. Y luego el otro jugador en contrato de 2 bandas que tenían fue el pick 50 del año pasado, Skylar Mays, y es un jugador que ha tenido un año mejor de lo esperado, jugó minutos en algunos momentos, no tanto, pero sí que jugó unos 30 partidos por lo menos, y para mí demostró suficiente. Es un jugador de 1,93 m, con lo que tiene una altura adecuada para ser un escolta suplente en un equipo que necesita profundidad en esa posición, es capaz de meter sus triples de manera decente, aunque no sea un triplista de élite, y en general es un jugador completo, capaz de crear un poco para sí mismo, y que me parece que los Hawks deberían, para crear un hueco extra de 2 bandas también, de cara al pick 48 del que hablaré después, creo que deberían ofrecerle un contrato regular, de estos contratos de 4 años, no garantizados prácticamente en absoluto, con muy poco dinero garantizado, pero no pierden nada con esto. Me parece un jugador que va a ser útil de cara al futuro de este equipo y deberían darle una oportunidad. Y luego llega el turno de Brandon Goodwin, que es un jugador que ha pasado por esta situación. Fue un contrato de 2 bandas, luego recibió un contrato regular y ahora es agente libre restringido, y en cierto modo me gustaría que lo mantuvieran, pero si bien es un jugador que lleva 2 años en el equipo y hacía un poco ese rol de base suplente, es un base suplente de 1,83 m para cubrir a Trae Young, que es otro base muy pequeño, y es un jugador que no tira de 3, es más uno de estos jugadores atléticos de correr el contraataque, intentar desequilibrar un poco la defensa, y sí, es un jugador interesante, pero yo sinceramente, si utilizara la elección del draft este año, el pick número 20, básicamente buscaría un base mejor que Brandon Goodwin, que ya tiene 25 años, así que no espero demasiado desarrollo por su parte, por lo que intentaría conseguir es un base diferente en el draft y no renovaría a Goodwin. Vamos a seguir ahora con algo bastante más importante, y es que si bien el jugador que va a ser agente libre este año es John Collins, hay 2 jugadores que pueden recibir ya su extensión de novatos y son Trae Young y Kevin Huerter. En el caso de Trae Young no hay mucho que hablar, evidentemente le van a ofrecer 5 años de contrato por la máxima año tras año. Trae Young todavía no ha entrado en ningún quinteto del NBA, así que solo puede aspirar al 25% del margen salarial de un equipo. Si firma el contrato que suelen firmar todos estos jugadores, lo que firmó Tatum, Donovan Mitchell y demás, en el caso del año que viene ser el NBA, pasaría a cobrar un 30%, lo cual sería bastante más dinero para los Hawks, pero sea como sea, lo va a querer atar por todo el tiempo posible y Trae Young lo va a aceptar. Estamos hablando de un jugador que se merece todo el dinero que le puedan ofrecer. Con solo 22 años de edad, en su tercera temporada de la NBA ha promediado 25 puntos por partido y 9 asistencias, con 6 triples intentados, un 34% desde 3, un 44% en tiros de campo, vive en la línea de tiros libres, sabe controlar los tempos de un partido, es un jugador muy bueno y creo que se merece un max contract. Y luego está Kevin Huerter, que es un tema bastante más complejo, porque es un jugador que en los playoffs jugó especialmente bien, tuvo algunos partidos increíbles, sobre todo el partido 7 contra los 76ers, donde básicamente lo cerró él, y estamos hablando de un jugador que fue bastante robo del draft, fue el pick 19 o algo así de su draft, el mismo draft que Trae Young, y es un jugador que como agente libre restringido seguramente vaya a tener mercado el año que viene, por eso los Hawks deberían intentar atarlo ya, pero hay un límite de lo que pueden gastar. Al año siguiente llega la renovación o la extensión de contrato de DeAndre Hunter y de Cam Reddish, hay muchos jugadores a los que pagar, este año van a tener que pagarle mucho a John Collins, ya tienen a Gallinari, tienen a Capela, tienen a Bogdanovic. A nivel salarial este equipo se va a volver muy caro, muy rápido, pero yo le haría una oferta de unos 4 años, 56 millones de dólares, 14 millones de dólares al año. Creo que Kevin Huerter va a acabar ganando más en agencia libre restringida. No me sorprendería que acabe recibiendo un contrato un poco al estilo del de Evan Fournier con los Magic en su momento, cobrando más bien 17 millones al año. Por eso, si consiguen atarlo por 14 o máximo 15 millones, yo intentaría firmarlo ya este año y se ahorran problemas. Y al final es un contrato muy fácil de mover en caso de que realmente tengan que intercambiar a alguno de sus jugadores porque no pueden pagarle a todos. Kevin Huerter se merece este dinero. Esta temporada, teniendo solo 22 años, al igual que Trae Young, vale, no pone esos mismos
números, pero en 29 minutos de juego ha promediado 12 puntos, 3 rebotes y 3,5 asistencias, con un 43% en tiros de campo, un 36% desde 3, y es verdad, no es un defensor de élite, pero sí que es un jugador que juega de escolta y mide 2,01, con lo que como mínimo aporta algo de altura para compensar las carencias en ese aspecto de Trae Young, y no me parece el escolta ideal para Trae Young porque creo que deberían tener a alguien mejor a nivel defensivo, pero ahora mismo como especie de sexto hombre por detrás de Bogdanovic es un jugador muy bueno y que deberían intentar atar a largo plazo. Ahora llega el turno de dos jugadores de ala que son bastante menos interesantes que los jugadores de los que he hablado ahora, pero al final le daban profundidad a este equipo y perderlos a los dos sería un problema, así que creo que van a tener que mantener a uno, y esos son Solomon Hill y Tony Snell. Solomon Hill es un jugador que ha jugado más minutos o sobre todo más partidos esta temporada con los Hawks, es un peor triplista que Tony Snell, pero es un defensor bastante férreo, la verdad, un jugador corpulento que juega bastante de ala pivot o de alero, mientras que Snell juega más bien de escolta o alero. Miden lo mismo, pero al final la diferencia de peso se nota, y creo que entre los dos, aprovechando que tienen sus derechos, deberían ir a por uno, porque al final no pueden conseguir un alero mejor en la agencia libre utilizando su excepción de mid-level y al mismo tiempo intentar reforzarse en la posición de base escolta. No hay dinero suficiente para todo, así que creo que va a tener que conformarse con uno de ellos, y yo creo que entre los dos me quedo ligeramente con Tony Snell porque es mejor tirador, aunque me parezca un poco peor a nivel defensivo. Decidme abajo cuál os gusta más de los dos, pero es eso, al final ir a por un agente libre de ala suplente para ser el tercer suplente no les vale la pena porque les va a salir más caro y necesitan el dinero para otras cosas. Y precisamente creo que necesitan el dinero para tomar una decisión con Lou Williams de si mantenerlo o sustituirlo. Si quisieran mantener a Lou Williams como especie de sexto hombre, ha jugado bien, es verdad, ha promediado esta temporada 15 minutos de juego con unos 8 puntos y 2 asistencias por partido, con unos buenos porcentajes de tiro con los Hawks, un 46% de tiros de campo y un 43% desde 3, con 2 triples intentados, tampoco nos pasemos, pero al final Lou Williams tiene 34 años, no aporta absolutamente nada en defensa, lo cual no es ideal junto a Trae Young, pero sí que es un sexto hombre capaz de conseguir puntos en momentos importantes. En estos playoffs jugó mejor de lo que ha jugado nunca en playoffs, porque Lou Williams tiene muy mala fama en ese aspecto, y me parece una opción interesante que les podría permitir mantener a Lou Williams y ir a por un jugador más potente de ala, pero los jugadores de ala están tan cotizados que aún por 9 millones no creo que vayan a conseguir un jugador que realmente les valga la pena, sobre todo para ser suplente de Andre Hunter y Cam Reddish, y por eso yo buscaría una ruta diferente y dejaría ir a Lou Williams, que es un jugador interesante, pero creo que pagando esos 9,5 millones de dólares por algún agente libre pueden conseguir a alguien como mínimo que aporte más defensa o más juventud o por lo menos un equilibrio entre las dos cosas mejor que el que pueda aportar Lou Williams. Y por último, el agente libre más importante de este equipo, sin lugar a dudas, es su agente libre restringido, John Collins. Ha habido bastante drama entre John Collins y este equipo a lo largo de la temporada y del último año y medio. Le ofrecieron 4 años, 90 millones de dólares de extensión, lo rechazó porque aspiraba más, él quiere un max contract y creo que se lo ha ganado. No estoy seguro al 100% de que sea un jugador de max contract, yo estaría más cómodo pagándole unos 22 millones de dólares por año, no 28, pero va a ser agente libre restringido y creo que los Hawks van a tener que igualar. Al final John Collins fue un jugador importante en estos playoffs, mejoró su defensa, tuvo momentos claves. También ha habido algún momento en el que me pareció que se empequeñecía y tenía un poco de miedo de tener el balón en las manos, pero es normal, es un jugador de 23 años en sus primeros playoffs en partidos muy importantes y eso va a mejorar con el tiempo. Estamos hablando de alguien que ha promediado esta temporada en un rol menor porque estaba Gallinari de por medio, si no podría haber aportado mucho más. Ha promediado 17,6 puntos por partido y 7 rebotes, un tapón, 3,3 triples intentados con un 40% desde 3 y un 56% en tiros de campo. Es un ala pivot muy atlético que funciona muy bien junto a Trae Young y que aún por encima mete sus triples, no de manera tan consistente, mete triples completamente solo y aún así no siempre es tan fiable como ese 40% desde 3 puede indicar, pero tiene esa capacidad y siendo un jugador de 2,6 metros y 23 años de edad es alguien interesante para mantener. Si alguien le ofrece un max contract van a tener que igualar y mantenerlo, si al final no están convencidos con él a la larga van a poder moverlo y si le ofrecen menos y no recibe una oferta de max contract mejor para los Hawks porque es dinero que se ahorran, pero John Collins se va a quedar en los Atlanta Hawks. Y ahora llega el turno del draft. Como decía, creo que van a plantearse mover este pick número 20, pero si deciden utilizarlo, yo, pese a que en agencia libre vaya por un base escolta, iría también a por un base escolta en este pick número 20, para intentar conseguir a largo plazo un base suplente o posible compañero como escolta, incluso si acaba moviendo a Bogdanovic a la larga, para Trae Young. Hay varias opciones, la primera y que más me gusta y al mismo tiempo creo que no es posible, ya lo he mencionado varias veces, es un jugador que ha tenido problemas de corazón y no está claro que vaya a poder presentarse al draft. Si realmente demuestran que está sano y que va a poder competir, ese jugador es Jared Butler y me parece una opción muy interesante. Alguien más experimentado, tiene 20 años de edad, ha jugado 3 años en la liga universitaria ya y es un muy buen 3&D básicamente, capaz de crear por sí mismo también. 17 puntos por partido, casi 5 asistencias, muy buena defensa, un 43% desde 3, es todo lo que quieres al lado de Trae Young. Desgraciadamente no creo que Jared Butler vaya a estar sano, así que
que me parece que tienen que buscar otra alternativa. Y vamos a hablar ahora de un jugador que no es el que en su momento mencioné yo en mi mock draft personal de hace unas semanas, porque le he estado dando cada vez más vueltas y este jugador me gusta más que mencioné en su momento, y es Miles McBride. Es un jugador un poco más bajo, mide 1,88 m, es verdad, pero tiene una envergadura espectacular de 2,05. Se pasó 2 años en la universidad, con lo que llegó un poquillo más experimentado y me parece básicamente un base 3&D, un jugador al que le gusta defender, se esfuerza en defensa y es bueno en ese aspecto del campo, y que en ataque es un jugador productivo, aunque no sea de élite en ese aspecto, capaz de tirar de 3, capaz de crear un poco, que ha promediado un 39% desde 3 en casi 4 triples intentados y casi 16 puntos por partido jugando buena defensa. Creo que McBride podría ser un buen base suplente para Trae Young, podría aprender este primer año incluso un poco a nivel defensivo de Chris Dunn, lo cual sería espectacular, y no me sorprendería que McBride acabe convirtiéndose un poco en lo que esperábamos originalmente de Chris Dunn, con esa capacidad de tiro aparte de una defensa muy buena, y que podría ser eso, un base suplente de Trae Young y a la larga tal vez incluso un escolta un poco bajo, pero que creo que con esa envergadura contra muchos emparejamientos podría mantener el tipo. Luego hay otra opción más que creo que sinceramente no va a estar disponible, porque entre los Memphis Grizzlies con el pick 17 y los New York Knicks con el pick 19 me parece que va a estar fuera de la mesa, pero es una opción muy interesante también, y ese es Chris Duarte. Y este es un jugador mucho más alto, mide 1,98 m y es más bien un escolta alero, pero puede crear algo con el balón en las manos también, y es uno de los jugadores más veteranos de este draft, si no el más veterano. Va a llegar al draft con 24 años de edad y ha promediado 17 puntos por partido esta temporada, tirando un 43% desde 3 en 5,6 triples intentados, y al final este es un jugador mucho más maduro que es capaz de defender a muy buen nivel, tiene buen tamaño y tira muy bien de 3. Es básicamente un 3&D que como jugador de rotación creo que podría aportar desde el primer año un equipo que después de haber llegado a las finales de conferencia esta temporada no creo que quieran tomar proyectos demasiado largos. Pero si quieren tomar un proyecto largo, el jugador al que ofrecí al principio en mi primer mock draft y que creo que va a estar disponible aquí, me parece interesante, es Jaden Springer. Creo que Springer puede ser un muy buen jugador defensivo, se le compara un poco con Marcus Smart, es un jugador de 1,93 m, muy bueno en defensa, muy joven, uno de los jugadores más jóvenes del draft, acaba de cumplir 19 años, y es verdad, sus porcentajes de tiro parecen muy buenos, tiró un 44% desde 3 en su primer año en la universidad, pero también se tiró menos de 2 triples por partido y eran triples muy abiertos, o sea que no me fiaría tanto, pero al final Springer aporta mucha capacidad atlética, más de la que yo me imaginaba originalmente. En el draft combine fue realmente sorprendente y posible capacidad de tiro de 3, con lo que sería un jugador capaz de jugar sin el balón en las manos, de defender y de tirar los triples que le pase Trae Young básicamente, pero es verdad que es un jugador que, teniendo en cuenta la poca experiencia que tiene, no creo que vaya a ayudar demasiado el primer año. Y estas han sido mis opciones para el pick número 20, algunas creo que no van a estar disponibles como Jared Butler y Chris Duarte, o sea que la cosa estaría básicamente entre Miles McBride y Jaden Springer. Originalmente me gustaba más Jaden Springer, ahora creo que para los Hawks me gustaría más McBride. Y ahora voy a mencionar solo un jugador para el pick 48 porque estamos ya muy tarde en el draft, tampoco necesito hablar de tantos jugadores de la segunda ronda tan tardía porque hay muchos jugadores que son seleccionados ahí, que no llegan a nada, pero hay un jugador que me gusta mucho, que creo que podría ser seleccionado a partir del pick 45, no creo que vaya a ser seleccionado antes, y que me encaja bien en este equipo para darles profundidad en el ala precisamente, y ese es Herb Jones. Herb Jones es un jugador de 4 años ya de experiencia en la universidad, que juega en la Universidad de Alabama, un muy buen jugador a nivel defensivo, no hay cuestiones en ese aspecto. A mí me parece una especie de Torrey Craig por su físico y por el hecho de que no tira demasiado bien de 3, y es un jugador que en la Universidad de Alabama el año pasado, en su tercer año, fue miembro del quinteto ideal defensivo de la conferencia, pero es que este año ha sido el jugador defensivo del año en su conferencia y el jugador del año en su conferencia, y evidentemente miembro de los quintetos ideales, o sea que es un jugador que la universidad en este año fue de los mejores básicamente, y ha promediado 11 puntos por partido con 6,5 rebotes, 1,8 robos y 1,1 tapones, y eso hay que sumarle que es capaz de pasar un poco el balón para ser un alero defensivo, más de 3 asistencias por partido esta temporada, y con unos porcentajes de tiro llamativos, un 44% en tiros de campo y un 39% desde 3, con un 72% en tiros libres, pero no os fiéis de esos porcentajes de tiro, ha tirado muy pocos tiros de 3 y esta es la primera temporada de las 4 en las que ha jugado en la que realmente tira por encima del promedio, o sea que no creo que Herb Jones vaya a ser un buen 3&D a día de hoy, por eso me recuerda un poco a Torrey Craig, creo que su tiro va a ser más bien de un 32 o 33%, pero si sigue evolucionando es un jugador que es capaz de pasar un poco, puede tomar algunas decisiones, es un defensor versátil que puede jugar de alero, de ala pivot y posiblemente tal vez incluso en algunas ocasiones contra equipos realmente pequeños de small ball center, que va a cobrar muy poco, lo podrían poner en un contrato de 2 bandas al principio y si realmente se gana un hueco en la rotación a la larga, meterlo en un contrato por la mínima, y creo que es una apuesta bastante interesante ya solo por su tamaño y capacidad defensiva, una elección tan tardía en el draft.
Y ahora para finalizar vamos a hablar de qué podrían hacer los Hawks con la plaza libre que les queda en el equipo, porque después de renovar a Tony Snell y de draftear a un jugador con el pick número 20, aún si no renuevan a Lou Williams, solo tiene un hueco libre para utilizar la excepción de mid-level de 9,5 millones de dólares, o sea que la vida anual se queda olvidada básicamente, y hay varias opciones. La primera sería básicamente sustituir a Lou Williams por un jugador que me parece un sexto hombre, muy parecido, tal vez no fue tan bueno como era Lou Williams en su mejor momento, pero tiene un par de años menos y también es un jugador experimentado, con mucha más experiencia en playoffs, lo cual puede ser útil, y ese jugador es Patty Mills. Mills viene de una temporada muy buena en San Antonio y es otro jugador que, al igual que Lou Williams, no aporta mucha defensa, aporta más intensidad a nivel defensivo que Lou Williams, diría yo, pero mide 1,85 m, tiene 32 años de edad y nunca ha sido un defensor de élite tampoco, aunque roba algunos balones de vez en cuando. Y es un jugador que ha promediado esta temporada casi 25 minutos de juego y 11 puntos, con 2,4 asistencias y tirándose 6,3 triples con un 38% desde 3 y un 41% en tiros de campo. Patty Mills es uno de esos jugadores que salen del banquillo y si tienen el día meten 3 triples seguidos y rompen un partido, y si no lo tienen lo vuelves a sentar. Pero al final es un jugador que creo que por unos 8 millones de dólares por 2 años, o sea, 2 años, 16 millones de dólares en total, podrían conseguirlo. Sería una opción con mucha más experiencia en playoffs, que creo que es algo que podría sumar para un equipo tan poco experimentado y que ha llegado tan lejos de golpe y va a tener tantas expectativas este próximo año. Tener una experiencia veterana capaz de calmar un poco los ánimos creo que puede ser interesante y me parece una opción muy viable. Luego otro jugador que sería interesante, que podría estar disponible a este precio pero también podría cobrar más, es Josh Richardson. Richardson tiene una opción del jugador de 11 millones de dólares, es posible que la rechace, es posible que no, porque cuando más lo pienso no tengo claro que vaya a tener un mercado que le vaya a pagar más, pero si la rechaza y al final le sale mal, creo que por la mid-level de 9,5 millones de dólares al año los Hawks podrían conseguirlo. Yo no le ofrecería más de máximo 3 años de contrato, más bien incluso 2, porque llega un momento en el que tienen que pagarle a demasiados jugadores y no quieren estar pagándole a Josh Richardson, pero es un jugador que aporta mucha más defensa y sería al final es un base escolta defensivo. Reduciría bastante la capacidad ofensiva de los Hawks desde el banquillo, pero con su 1,96 m de altura y 2,08 de envergadura es muy buen defensor, tiene 27 años de edad. Si tiro de 3 bien y va promediado un 33% desde 3 esta temporada en 4,5 triples intentados con los Mavericks, y recordemos que jugando junto a Luka ha tenido muchos tiros abiertos, igual que tendría con Trae Young, y aún así no los ha metido a buen nivel, pero es un buen defensor, un jugador grande que podrían permitirse y que me parece una opción bastante interesante para como mínimo aportar un poco más de defensa. Y luego un punto intermedio entre Patty Mills y Josh Richardson sería Alex Caruso. Caruso es peor defensor que Josh Richardson, peor jugador ofensivo que Patty Mills, pero es un buen defensor, es capaz de tirar de 3. No me fiaría demasiado de él para que cree con el balón en las manos, pero sí que podría jugar algunos minutos de base suplente juntándose o combinándose con Kevin Huerter, Chris Dunn, incluso el rookie. Creo que podrían como mínimo variar un poco la rotación ahí, intentar encontrar el equilibrio, y al final Caruso es un jugador que como mínimo va a cumplir su rol. Ha promediado esta temporada 21 minutos de juego, 6 puntos y 3 asistencias con 2,4 triples intentados y un 40% desde 3, y es un jugador de 1,93 m de altura y 1,97 m de envergadura que se esfuerza en defensa, es un buen defensor de verdad, un jugador que en ese aspecto va a cumplir bastante bien su función y no creo que vaya a recibir tanto de contrato. Los Lakers van a querer mantenerlo, pero tal vez no puedan permitírselo dependiendo un poco de los movimientos que intenten hacer para reforzarse, y creo que Caruso sería bastante asequible por 2 años 12 millones o 3 años 18 millones, 6 millones al año, y es un jugador que podría aportar bastante desde el banquillo para este equipo. Y esto ha sido todo. No creo que deban buscarse, como decía antes, jugadores de ala, porque no van a poder permitirse a ninguno que realmente les compense pagar para ser el suplente por detrás de Cam Reddish. Sin embargo, aquí sí que hay varias opciones interesantes. Después de esto, la plantilla quedaría básicamente en Trae Young como base titular, Bogdanovic como escolta, DeAndre Hunter como alero, John Collins como ala pivot y Clint Capela como center, y desde el banquillo su sexto hombre sería Patty Mills, que me parece es una opción bastante similar al Williams, pero con algunas cosas interesantes extra. Kevin Huerter, que sería el escolta suplente y en cierto modo el segundo sexto hombre del equipo, Cam Reddish, Danilo Gallinari, Onyeka Okongwu, y luego hacia el final de la rotación estaría Chris Dunn con Miles McBride, dos jugadores que se pueden parecer un poco. Chris Dunn va a estar esforzándose por ganarse minutos y por conseguir aumentar su valor de cara a la próxima temporada, porque si no va a tenerlo difícil para conseguir un contrato, pero es un muy buen jugador defensivo y de estar sano seguro que ayuda a los Hawks. Luego está, como decía, McBride, Skylar Mays, al que yo le ofrecería un contrato, Tony Snell, que está ahí como mínimo como plan C en caso de que alguno de sus aleros importantes se lesione, y por último Bruno Fernando, que es un center que draftearon en la segunda ronda hace un par de años, está en su último año de contrato y es un jugador que de momento no me ha demostrado gran cosa, pero ya que está ahí como mínimo es el tercer center del equipo. Y bueno, estos han sido mis planes para los Atlanta Hawks en esta agencia libre de 2021. Como veis, no tienen demasiado que hacer. Su principal preocupación es retener a John Collins, draftear a un jugador interesante con el pick número 20 o intentar mover ese pick. Yo no he visto claro el movimiento, la verdad. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.